¿Cuál era un accesorio popular en los años 80? ¿Qué tipo de chaquetas eran populares en los años 90? ¿Qué estilo de pantalones era común en los años 80? ¿Qué tipo de camisas se usaban en los años 90? ¿Qué tipo de peinados eran populares en los años 80? ¿Cuál era una prenda de vestir popular entre los jóvenes en los años 90? ¿Qué accesorio para el cabello se usaba frecuentemente en los años 80? ¿Qué tipo de zapatos eran populares en los años 90? ¿Qué tipo de estampado era común en la moda de los años 80? ¿Qué tipo de pantalones eran populares entre las mujeres en los años 90? ¿Qué estilo de chaqueta se asocia con los años 80? ¿Qué prenda era popular para los hombres en los años 90? ¿Qué tipo de gafas eran populares en los años 80? ¿Qué tipo de joyas eran populares en los años 90? ¿Qué tipo de cabello era popular en los años 80? ¿Qué tipo de ropa se asociaba con el grunge en los años 90? ¿Qué tipo de zapatillas eran populares en los años 80? ¿Qué estilo de chaquetas eran populares en los años 90? ¿Qué accesorio era común para el cabello en los años 90? ¿Qué tipo de blusas eran populares en los años 80? ¿Qué tipo de ropa interior era popular en los años 90? ¿Qué tipo de pantalones eran comunes en los años 80? ¿Qué tipo de camisas eran populares en los años 80? ¿Qué tipo de peinado era común en los años 90? ¿Qué tipo de botas eran populares en los años 90? ¿Qué tipo de ropa era popular para los hombres en los años 80? ¿Qué tipo de estampado era común en los años 90? ¿Qué tipo de accesorios para el cabello se usaban en los años 90? ¿Qué tipo de jeans eran populares en los años 80? ¿Qué tipo de estilo de moda era popular en los años 90? ¿Qué tipo de peinados eran comunes en los años 90? ¿Qué tipo de chaquetas eran populares para las mujeres en los años 80?
¿Qué tipo de accesorios eran populares en la moda de los años 90? ¿Qué tipo de camisas eran comunes en los años 80? ¿Qué tipo de pantalones eran populares en los años 90? ¿Qué tipo de chaquetas eran comunes en los años 90? ¿Qué tipo de gafas eran populares en los años 90? ¿Qué tipo de calzado era popular en los años 80? ¿Qué tipo de peinados eran populares en los años 90? ¿Qué tipo de pantalones eran comunes en los años 90? ¿Qué tipo de chaquetas eran populares en los años 80? ¿Qué tipo de accesorios eran comunes en los años 90? ¿Qué tipo de blusas eran populares en los años 80? ¿Qué tipo de zapatos eran populares en los años 90? ¿Qué tipo de jeans eran comunes en los años 80? ¿Qué tipo de camisas eran comunes en los años 90? ¿Qué tipo de accesorios para el cabello eran populares en los años 80? ¿Qué tipo de chaquetas eran populares en los años 90? ¿Qué tipo de zapatos eran comunes en los años 90? ¿Qué tipo de estilo de moda era popular en los años 80?